Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Con ustedes Silvana. En la clase de hoy aprendemos a tejer este punto con mucho relieve. La particularidad que tiene es que estamos usando dos números de agujas, lado derecho y lado del revés. Esta muestra, por ejemplo, la tejí con aguja número 3 y número 4. Con número 3 tejí punto jersey y con número 4 tejimos este diseño que nos brinda mucho relieve. Se ve muy esponjoso, suave, para tejer, por ejemplo, una bufanda. Montamos la cantidad de puntos múltiplo de 2, más un punto de equilibrio y más 2 puntos del borde. A lo alto vamos a repetir 10 vueltas. Para tejer la muestra, como voy a tejer con la misma lana, voy a usar también el número de agujas número 4 y número 3. O sea, tiene que haber un punto de diferencia, 1 milímetro de diferencia entre las agujas. Puede ser número 3 y medio, 4 y medio, ¿no? Se entiende. Número 6 y número 7. Y empezamos con el número menor de agujas. Sobre las agujas tengo 13 puntos montados. Voy a tejer 5 motivos. Empezamos por la vuelta número 1, donde nosotros tejemos todos los puntos al derecho. Punto del borde pasa sin tejer y último punto del borde tejemos al revés. Entonces, vuelta número 1, los puntos tejemos al derecho. En la vuelta número 2, todos los puntos tejemos al revés. En la vuelta número 3, tejemos con los puntos al derecho. En la vuelta número 4, tejemos con los puntos al revés. Vuelta número 5, tejemos con los puntos al derecho. Tomamos aguja número 4, en mi caso, aguja de mayor tamaño. En la vuelta número 6, punto del borde pasamos sin tejer, tejemos primer motivo, punto al derecho. De un punto tejemos 3 puntos, derecho. Sobre la aguja agregamos un punto de esta forma y de nuevo del mismo punto, a ver, se me salió, tejemos punto al derecho. Repite el motivo, punto al derecho. De un punto tejemos 3 puntos, derecho, agregamos un punto, derecho. Repite el motivo, punto derecho. De un punto tejemos 3 puntos, derecho, agregamos un punto y del mismo punto tejemos otro punto derecho. Así tejemos hasta finalizar la vuelta. Derecho, de un punto tejemos derecho, otro punto, derecho. Finalizamos la vuelta con punto de equilibrio, lo tejemos al derecho, punto del borde, tejemos al revés. Vuelta número 7, tomamos la aguja de mayor tamaño. Entonces ahora estamos tejiendo nosotros con aguja número 4. En la vuelta número 7 tejemos todos los puntos al revés. En la siguiente vuelta número 8 tejemos con los puntos al derecho. Vuelta número 9 tejemos con los puntos al revés.
En la vuelta número 10 tejemos punto al derecho, 3 puntos juntos al derecho, tomamos los puntos por delante y repito el motivo: punto derecho, 3 puntos juntos al derecho, punto al derecho, 3 puntos juntos al derecho. Esta es la última vuelta del motivo, la número 10. Después el motivo se repite a partir de la vuelta número 1. Lo único que no se tienen que olvidarse de cambiar el número de agujas por menor tamaño. O sea, vuelta número 11 vamos a tejer con los puntos al derecho con aguja número 3. Bueno, corazones, así es este hermoso diseño. Espero que les gustó. No se olviden de suscribirse a mi canal, dejen sus comentarios y nos vemos en mis próximos videos. Un abrazo a todos. Chao, chao.